Soy la doctora Liliana Trifone, pediatra, especialista en nutrición y diabetes, y tuve el privilegio realmente, como muchos otros años, de asistir al Congreso Internacional, la 51 conferencia anual de ISPAD en Montreal, Canadá. Los ejes clave en este congreso que creo que habría que destacar fueron la prevención en diabetes, la predicción, su detección, qué estrategias nuevas terapéuticas hay, qué hay de nuevo en el mundo real en tecnología, qué otras terapéuticas complementarias en diabetes tipo 1 puede haber, sobre todo en cuanto a análogos o inhibidores de SGLT2, qué estrategias terapéuticas actuales son pasibles de ser empleadas a nivel mundial y qué hay de todos los programas de soporte y educación estructurada para lograr que este camino hacia un mundo sin diabetes pueda llevarse a cabo. Uno de los temas fundamentales que atravesó todo el Congreso fue la predicción, detección precoz de la diabetes tipo 1. Como bien sabemos nosotros, la enfermedad comienza en la etapa de estadio 1, donde comienzan a detectarse los anticuerpos, luego pasa a estadio 2 con anticuerpos y disglucemia hasta llegar a la manifestación clínica evidente. En ese recorrido es donde nosotros debemos trabajar, y es lo que se planteó en el Congreso, se reafirmó de cómo detectar esta situación, cómo evitar la progresión, cuáles son las ventajas de alguna manera de efectuar esta predicción y esta prevención. Para lo cual se empezaron a definir los por qué realizar esto. ¿Por qué? Porque podemos prevenir la cetocidosis diabética, la descompensación grave, podemos evitar complicaciones metabólicas, mejorar el control futuro, disminuir el estrés de la familia frente a un diagnóstico crítico y así evitar también el riesgo de complicaciones microvasculares futuras que ponen en riesgo la calidad de vida y la expectativa de vida de estos pacientes. Así que realmente fue muy importante avanzar sobre estos conceptos. ¿Cómo hacer la detección en estas etapas tempranas? A través de la dosaje del hallazgo de los 4 anticuerpos primarios, que son el antiinsulina, antitirosina fosfatasa, anti-zinc T8 y anti-GAP. Estos anticuerpos, de acuerdo a su título, su afinidad y su persistencia, nos van a permitir determinar situaciones de riesgo de progresión hacia la enfermedad. Entonces, el programa VECTRU sugiere en su consenso, de la misma manera que el consenso internacional, además, tratar de hacer detecciones en población general en distintas etapas biológicas. Si lo hiciéramos a los 3 años, la probabilidad de progresión sería de un 35%, esa es la sensibilidad de progresión. Si le sumamos 2 años y 6 años, 2 etapas, 2 grupos etarios, la probabilidad de progresión sería de un 35%, y si lo hacemos entre los 2 años, 6 años y 10 años, es decir, a partir de la pubertad, la probabilidad de progresión sería de un 85%. Lo que debemos tener en cuenta también es el número de individuos a los cuales le tenemos que hacer el screening para poder detectar realmente estos marcadores de riesgo en población general, que en población general es un 0.3%. Existen programas ya estructurados a nivel mundial de detección global de la enfermedad en etapas presintomáticas, que realmente son modelos de predicción cuya utilidad es que estos modelos de predicción global puedan ser replicados en la práctica diaria a nivel de otros países, en la práctica hospitalaria a nivel internacional. Estos programas son el Breakthrough, el Bridge, o sea, el puente para lograr detectar la diabetes, KIDS, Identify a nivel global,
El Identify y el Breakthrough abarcan y comprenden la investigación en diabetes, la innovación terapéutica. En cambio, el KIT aborda fundamentalmente todos aquellos programas estructurados acerca de la información de la enfermedad, por qué detectarla, cómo tratarla, y llevan un soporte a un entorno escolar seguro. Y tienen una distribución a nivel global avalada por ISPAD y por la Federación Internacional de Diabetes. Con respecto a la innovación en tecnología, hubo algunos comentarios muy pequeños con respecto a inteligencia artificial, pero uno de los modelos que se presentó fue el modelo sueco, que en realidad tiene que ver con la mayor incidencia de la diabetes en ese país, porque en realidad es muy alta en los países nórdicos versus los países por debajo del Ecuador, como todos sabemos los especialistas, y esto tiene que ver con políticas de intervención, de soporte y de sostén a todos los pacientes en ese país, a todos los pacientes que padecen diabetes tipo 1. Con lo cual, ¿qué representa esto? El 87% de estos países tiene un acceso a la tecnología prácticamente del 100%, acceso a los sistemas de infusión continua, también casi el 87% está con sistemas de bombas de infusión de insulina, con lo cual ellos plantean que un cuidado estricto y firme a través de la tecnología nos permitiría tener como objetivo un tiempo en rango, es decir, el tiempo objetivo meta del tratamiento para realmente tener un buen control metabólico, llamado el tiempo en rango ajustado, entre 70 y 140 al 50%. Eso es posible, pero es posible si disponemos de políticas sanitarias como las de un modelo como el de Suecia, es posible si disponemos de un equipo multidisciplinario que involucre enfermera especializada, asistente social, psicóloga y un servicio idóneo y consolidado en la asistencia de estos pacientes. Con respecto a algunas métricas que marcarían un poquito la diferencia frente al avance de la tecnología, se habló sobre la controversia entre la utilización de la hemoglobina glicosilada, que es el indicador óptimo en todos los trabajos y óptimo en función de control metabólico, pero que no nos refleja excursiones glucémicas como lo hace el monitoreo continuo de glucosa, y que nos permite estimar el indicador de glucosa similar a lo que sería la hemoglobina glicosilada. En realidad, por ahora a nivel internacional, la mayoría de los ensayos clínicos e investigaciones tienen como endpoint la hemoglobina glicosilada, pero en la práctica cotidiana podría y se va a ir incorporando progresivamente, en la medida que haya más certeza con los monitores continuos de glucosa, este indicador continuo de glucosa, que en la práctica cotidiana la asistencia podría combinarse hemoglobina por laboratorio a indicador de glucosa del paciente. Ambos indicadores pueden utilizarse según pensamiento o criterio del profesional que asiste. Con respecto a la utilización de otras terapéuticas complementarias en el tratamiento de la diabetes que son utilizadas en los adultos, no hay tanta experiencia y en realidad hay publicaciones y han sido utilizadas muchas veces como uso compasivo, excepcional o eventualmente off-label en algunos niños. Actualmente se conocen los beneficios de algunas drogas utilizadas en adultos, que son el modelo para luego replicarlas en niños, sobre, por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, sobre el efecto a nivel de protección renal y de minimizar el riesgo de la complicación renal futura, pero en realidad no están aprobados aún en su uso en niños, y el uso de los análogos de GLP-1 sí están aprobados en pediatría en otras circunstancias, no en diabetes tipo 1, en obesidad, y esto ya nos ha permitido tener un modelo de respuesta en aquellos pacientes con diabetes tipo 1
que tienen obesidad y que tienen insulinoresistencia. Es decir, que los análogos de GLP-1 tienen un camino un poquito más allanado, de acuerdo a lo que se planteó en el Congreso, para su utilización en aquellos pacientes con insulinoresistencia y obesidad. No obstante, ambos no han sido aprobados para su uso aún en diabetes tipo 1. Pero el simposio destacó la importancia de los beneficios como medicación complementaria en la diabetes de la infancia y adolescencia. Con respecto a nuevas estrategias terapéuticas, finalmente se comentó como highlight fundamental en etapa presintomática, en etapa 2, como complemento del gran descubrimiento y aprobación de teplizumab para la detención de progresión, el estudio PETIT en menores de 8 años, que también es un requerimiento de la FDA para demostrar qué ocurre en niños, y realmente todavía no ha finalizado, pero se estudiaron 23 niños menores de 8 años y realmente hasta el primer año de análisis interno, hasta ahora, lo que se comenta en el Congreso, es que hubo una disminución de la probabilidad de progresión de 89.6% versus 95.5% que se había encontrado en el estudio de los adultos. Aún falta concluir y los efectos adversos de estos de teplizumab en niños menores de edad fueron similares a los hallados y encontrados en los adultos. Dos perspectivas más para terminar, que me parecen fundamentales, son las estrategias de preservación de célula beta y de función residual pancreática como tratamiento para mejorar el control metabólico, disminuir complicaciones, y todo esto medido a través del endpoint de péptido C luego de un estímulo de alimento. Dos trabajos, Relay y Wave, que combinan drogas, que ese es el futuro, la combinación de drogas que actúan en varios mecanismos complejos, bloqueando distintos aspectos del sistema autoinmune que puedan potenciar el resultado final, que es la detención de la progresión o la mejoría de la función pancreática residual. Creo que en realidad la visión futura es lograr llegar a un mundo sin diabetes, lograr reemplazar la función celular beta a través de reemplazos también de célula beta. El camino se ha iniciado, queda un largo recorrido, pero los avances transmitidos en este Congreso han sido muy valiosos y de mucho futuro promisorio.